Ok, queridos hermanos, hemos llegado a la cuarta clase ya de este curso. Quiero felicitar a quienes han llegado hasta aquí, a quienes se han esforzado, ya sea en directo o en diferido después cuando ven los videos. Gracias por toda la retroalimentación que he recibido. Hay varios que han estado atentos y escriben preguntas o comentarios o ideas que tienen, así que súper bueno, me alegro mucho por eso. Y hoy día vamos a ir ya con nuestra cuarta clase, hermanos. Así que vamos a recordar que la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre esto. Arriba están las posturas escatológicas y el resto, los sistemas auxiliares o los pilares clave que aparecen allí mencionados, son elementos que influencian nuestra postura escatológica. Como dije la semana pasada, estos que están aquí abajo, los sistemas auxiliares de interpretación y los otros pilares clave en la interpretación, finalmente son los que de alguna manera afectan la visión que nosotros tenemos y nos llevan a fortalecer un área u otra en nuestra postura escatológica. No sé si recuerdan, la semana pasada cuando hablamos sobre esto, mencionamos que, por ejemplo, una persona premilenial histórica no necesariamente tiene la exclusividad de alguno de estos sistemas auxiliares o de los pilares clave en interpretación. Es decir, aquí pueden compartirse. Una persona milenial con una persona premilenial, por ejemplo, pueden compartir ciertos aspectos de los que están abajo y nos ayuda a entender, este gráfico nos ayuda a entender que una persona de cualquier postura escatológica puede de alguna manera vestirse con estas prendas que están aquí abajo. Y puede sacar una prenda del preterismo, una prenda del idealismo, puede tomar la escatología inaugurada, puede creer que la iglesia es la continuación de Israel, o otros pueden creer que la iglesia está separada de Israel, su visión del Israel étnico, si será restaurado o no será restaurado, etcétera. Todos estos puntos no son posturas en sí mismas necesariamente, pero sí son elementos que influencian de alguna manera nuestra postura que tenemos, las cuatro posturas que están ahí arriba. El punto principal aquí es entonces, es hacer la diferencia. Están las cuatro posturas escatológicas ahí arriba, las centrales, las principales, y lo que está en amarillo entonces son sistemas auxiliares, son tendencias, son pilares clave en la interpretación y todo aquello de alguna manera funciona como un filtro a la hora de que estamos leyendo las escrituras. Por eso algunas personas pueden ser un poco más preteristas que otras, un poco más futuristas que otras, otros son idealistas, otros son eclécticos. Los eruditos están cada vez más en ese consenso de que el eclecticismo es de alguna manera lo más saludable a la hora de interpretar las escrituras, a la hermenéutica, especialmente en estos asuntos escatológicos. En fin, todo lo que está en amarillo entonces son diferentes elementos que influencian de alguna manera las posturas que nosotros tengamos ahí arriba y que pueden ser compartidos. Perdón que insista en eso. Hay personas que a veces creen que, por ejemplo, el premil histórico es preterista y tiene que ser preterista, o el amilenialista tiene que ser preterista. No necesariamente, se van compartiendo un poco de cada uno de los elementos que están ahí abajo. Eso es lo que intento darles a entender, hermanos. Las posturas escatológicas clásicas son claras. El premilenialismo histórico, el amilenialismo, esas vendrían a ser las dos centrales, y luego del premilenialismo histórico, también conocido como quiliasmo o milenarismo, se deriva el premil dispensacional y del amilenialismo se deriva el postmilenialismo. Todo comienza con Apocalipsis 20, hermanos. Todo comienza con la interpretación que la iglesia a lo largo de toda la historia ha hecho de este capítulo. Y lo vamos a leer, vamos a comenzar a leerlo. Y aquí yo te voy a llevar a hacer un ejercicio. En un momento me voy a vestir con la ropa del preterismo, o mejor dicho, me voy a poner los lentes del preterismo. En otros momentos me voy a poner los lentes del futurismo para que vayas entendiendo cómo esto va influenciando nuestra postura escatológica. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok.
Si yo me pongo los lentes futuristas, que probablemente la mayoría de ustedes los tiene puestos en este momento, yo voy a ver esto como algo que va a suceder a futuro. Y voy a entender, y de hecho así lo entiendo yo, como premilenial histórico. Entonces voy a leer que allí dice el versículo 2: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces yo como premilenial histórico, al leer esto, me voy hacia el futuro, hacia el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y en esa segunda venida de Cristo, el Señor manda a este ángel a que tome la llave del abismo, una cadena, todo esto en un sentido simbólico espiritual, toma al dragón, la serpiente antigua, a Satanás, y lo ata por 1000 años. Entonces ahí estoy como premilenial histórico con los lentes del futurismo. Y lo mismo le pasaría a un hermano dispensacional, ¿cierto? Aquí en este caso de lo que acabo de decir es un absoluto para el premilenial histórico y para el premilenial dispensacional. Ambos creen que esto es futuro. Me voy a sacar estos lentes y voy a tomar otros lentes, supuestamente otros lentes, pero ahora son los lentes preteristas, que tienen más una visión preterista. Entonces ahora soy amilenial o soy postmilenial. Cualquiera de las dos piensan lo mismo en esto, prácticamente lo mismo en esto en realidad. Lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Recuerda, ahora estoy con otros lentes, no con los lentes del futurismo que tenía puesto recién. Ahora estoy usando los lentes del preterismo. Entonces, como preterista o como preterista parcial o con una tendencia preterista, voy a leer esto y voy a decir: esto no me suena a algo que va a suceder en el futuro. Esto me parece más bien que es un texto que se está refiriendo a lo que sucedió en la cruz, cuando Jesucristo murió en la cruz. Allí dice en Colosenses: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en la cruz, Cristo tuvo victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre Satanás, le arrebató las llaves del imperio de la muerte al diablo mismo, derrotó a las tinieblas. Por lo tanto, de nuevo, sigo con esos lentes preteristas y estoy diciendo: aquí está seguramente hablando de eso, está refiriéndose a la crucifixión y a la resurrección de Jesús, porque ahí ató al diablo. Y ahí comienza toda una reflexión, pero antes de eso, permíteme decir lo siguiente, para ayudarte a comprender. Lo que a mí me interesa mucho es que tú entiendas que en este texto que estamos leyendo, el premilenial histórico y el dispensacional son futuristas. Son futuristas. Aquí el premilenial histórico y el dispensacional son dos posturas distintas, pero ambos están leyendo el texto como futuro. Y el amilenial, en este caso, está siendo preterista. Y hay veces en que el premilenial histórico también va a ser preterista en algunas cosas, especialmente cuando es un premilenial histórico que usa la escatología inaugurada como base para su interpretación de los textos escatológicos. ¿Ok? Entonces, el premilenial histórico puede ser, en algunos casos, también servirse del preterismo. En este caso de Apocalipsis 20, no. En este caso de Apocalipsis 20, el premilenial histórico está sirviéndose del futurismo, no del preterismo. Y el amilenial se está sirviendo del preterismo, no del futurismo. Eso es un ejemplo que quería darte que creo que me ayuda muchísimo para mostrarte cómo las posturas pueden, dependiendo del texto que estés leyendo, a veces tomar una tendencia preterista parcial o una tendencia futurista. ¿Ok? Y entre el postmilenialismo y el amilenialismo también hay diferentes opiniones. A veces el postmilenialismo se abraza al preterismo y el amilenialismo al futurismo frente a un mismo texto. Entonces, así se va dando esto y por eso que puse esto destacado allí en amarillo para que tú puedas ver que estas, estos sistemas auxiliares y estos pilares clave, como los denominé en esta gráfica, son elementos que de alguna manera sirven como influencia, como filtro para los teólogos o las personas que están en las cuatro posturas que están ahí arriba señaladas.
Entonces, a veces tú te vas a poner lentes preteristas, un poco preteristas, a veces futuristas, etcétera. Y de esa manera funciona todo esto, de esa manera funciona todo esto. Entonces, volvemos a Apocalipsis 20. Aquí se da la discusión de si esto es como el amilenial lo dice, es decir, esto se está refiriendo a la cruz de Cristo, a la obra de la cruz, y el diablo es atado allí de alguna manera porque para el amilenial el hecho que sucedió en la cruz, hasta ese punto, hasta el punto en el cual Jesús fue crucificado, el evangelio o el mensaje de Dios no podía ir a las naciones no se podían convertir. Pero luego de la cruz de Cristo, sí las naciones se podían convertir, podían tener un encuentro con Dios, pasar a ser pueblo de Dios. Entonces ellos, más o menos, cuando hablemos del amilenialismo en la próxima clase, vamos a profundizar en esto. Ahora lo quiero decir solamente así bien a grandes rasgos, así que a los hermanos amileniales del grupo, por favor, no se enojen por la superficialidad de lo que estoy diciendo. Entonces ahí, de nuevo, está el premilenial que lee esto como algo futuro y el amilenial que lee esto como algo pasado. Para el premilenial, tanto histórico como dispensacional, esto es algo que va a suceder cuando Jesucristo regrese. Para el amilenial, esto es algo que sucedió ya en la cruz. Por lo tanto, esos 1000 años, volvemos aquí al versículo 3 donde dice 1000 años, para el amilenial, entonces los 1000 años comienzan en la cruz, a contar de ese momento en adelante. En otras palabras, la era de la iglesia vendrían a ser los 1000 años. Para el premilenial histórico y para el premilenial dispensacional, los 1000 años van a comenzar luego del regreso de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Aquí me faltó algo más en el versículo 3. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué significa esto? De nuevo, si yo estoy con mis lentes futuristas, entonces voy a decir y creer que después de que Jesucristo regrese, comienza el milenio, van a ser 1000 años donde Cristo va a reinar en la tierra y antes de que se cumplan los 1000 años, el diablo que está atado va a ser desatado por un poco de tiempo. Eso es con los lentes futuristas del premilenial histórico o el premilenial dispensacional. Ahora, me pongo los lentes del hermano amilenial que son más preteristas. En este caso, en ese preterismo va a ingresar ahora, va a insertar algo de futurismo. ¿Por qué? Ojalá que no esté confundiendo a ninguno de ustedes, pero después pueden revisar el video y anotar, tomar apunte y ahí ordenar lo que les estoy diciendo. El amilenial entonces va a leer esto y dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces muchos amileniales aquí dicen, ajá, estamos en este momento en el milenio que comenzó en la cruz y poco antes de la venida de Cristo, el diablo va a ser desatado. Y como va a ser desatado, entonces va a estar libre por un poco de tiempo. Por ende, antes de la venida de Cristo va a haber un tiempo de gran tribulación provocada por el diablo que ha sido desatado por un poco de tiempo. Ahí está de nuevo el contraste entre un premilenial histórico o dispensacional con los lentes futuristas que ve que el diablo va a ser desatado en el futuro, al final del milenio, va a ser desatado por un poco de tiempo, después del regreso de Cristo y comienzan los 1000 años y ahí al final el diablo va a ser desatado por un poco de tiempo. Esos son mis lentes futuristas como premilenial histórico. Por la contraparte, el amilenial en este caso, que tiene lentes más preteristas, va a decir, no, el milenio comenzó en la cruz, son 1000 años que estábamos aquí en la tierra reinando con Cristo, terminan los 1000 años o justo antes de que terminen los 1000 años, el diablo va a ser desatado por un poco de tiempo, es decir, va a tener libertad, un poco más de libertad, y eso significa que va a perseguir, va a haber algo caótico justo antes de la venida del Señor y eso vendría a ser también la gran tribulación. No todos los amileniales creen esto fuertemente de esta manera, sino que hay algunos matices, pero es más o menos la postura o la dirección más o menos que tiene esa interpretación. Ok, seguimos. Versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Ok,
las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Aquí, los hermanos dispensacionalistas, con los lentes futuristas, ven que está hablando de la gran tribulación que va a suceder antes de la venida de Cristo y que únicamente se refiere aquí a esas almas, se refiere a algo que es conocido como los santos de la gran tribulación, que son personas que mueren durante la gran tribulación, entendida de esa manera como al final de los tiempos. Eso vendría a ser con unos lentes futuristas. Hay premileniales históricos y hay muchos amileniales que aquí se ponen unos lentes un poco más eclécticos, del eclecticismo, y dicen, aquí las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, los lentes del eclecticismo te llevan a unir aquí idealismo, preterismo, futurismo en una sola visión. Porque esta visión ecléctica, estos lentes eclécticos del eclecticismo te permiten decir, es muy raro o es muy difícil de creer que el libro de Apocalipsis solamente esté hablando de las personas que atraviesan la gran tribulación. Por el contexto, por todo lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 7, cuando habla de la gran multitud que está en el cielo y que nadie podía contar, allí hay versículo, ese versículo tiene alusiones directas al libro de Génesis, por ejemplo, donde el Señor le dice a Abraham que le va a dar una descendencia que nadie va a poder contar. Y las descripciones que se hacen allí de esa gran multitud que está en los cielos y que vienen saliendo de la gran tribulación, de acuerdo a Apocalipsis 7, la descripción es una descripción que abarca toda la iglesia en realidad, todo el pueblo de Dios. Entonces, de nuevo, tengo los lentes del eclecticismo puestos y digo, las almas de los que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca sobre su frente ni sobre su mano, entonces allí, como estoy con los lentes del eclecticismo ahora, es toda la iglesia a lo largo de toda la historia. Y es cierto que no todos fueron decapitados por causa de Jesús y de la palabra de Dios, pero con estos lentes del eclecticismo, al leer aquello, entiendo que el libro de Apocalipsis se refiere a los santos, al pueblo de Dios, a la iglesia, se refiere como una iglesia que es mártir, que lo da todo por Cristo, que muere por Cristo, que sufre por Cristo, que es perseguida. Entonces, ese decapitados viene a simbolizar el precio de la renuncia que cada verdadero hijo de Dios paga en su vida y todo lo que sufre por causa del Evangelio. Y entiende el libro de Apocalipsis más o menos en esa dirección, de que el libro de Apocalipsis no trata sola y únicamente de un grupo determinado de personas que en unos pocos años, simplemente en 3 años y medio o 7 años, van a ser perseguidos por el anticristo. Y además es gente que fue tibia porque no se fue en el rapto y se quedó aquí por tibia y después por miedo y después volvieron a convertirse y fueron muertos, decapitados por el anticristo y entonces ahí se salvaron. El lente del eclecticismo te lleva a ver eso como algo no aceptable y a decir, no, en realidad yo veo que Apocalipsis está hablando de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia a lo largo de toda su historia. Por lo tanto, cuando aquí dice que las almas que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, ellos volvieron a la vida, resucitaron, en otras palabras, y reinaron con Cristo por 1000 años. Esa parte, esa última parte que acabo de decir, no la compartiría el amilenialismo, por cierto, pero sí el premil histórico que tiene estos lentes del eclecticismo junto con el amilenial, hasta la parte aquí, antes de que comience en color lila, ¿ok? Vamos a llegar solamente hasta ahí para no confundir a nadie, solamente hasta aquí. Hasta esa parte del versículo, amileniales y varios premileniales históricos que se ponen los lentes del eclecticismo y ven esto como un asunto que abarca toda la historia de la iglesia.
Ok, y así van entretejiéndose diferentes visiones, diferentes perspectivas en todo esto. Y volvieron a la vida. Para el premilenial histórico, tiene que ver con la resurrección. Para el amilenial tiene que ver con el convertirse a Cristo. Y ese tema lo vamos a ver más adelante porque vamos a volver a hablar de Apocalipsis capítulo 20 más adelante. Reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos, es decir, los no creyentes, sería la interpretación común en este caso. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es esto, los que volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ok, hasta este punto, hermanos, el único enfoque que yo quiero darle para que ustedes entiendan un poco es que este es el texto de la discordia. De aquí nacen las posturas escatológicas. De aquí nace la visión premilenial histórica, la visión premilenial dispensacional, la visión amilenial, la visión postmilenial. De este texto comienza a discutirse este asunto. Este es entonces el texto central de donde se dividen las posturas escatológicas. En el tiempo de preguntas y respuestas, por favor, me pueden ahí hacer las preguntas que consideren importantes hacerlas. De ahí entonces aparecen estas cuatro posturas: premilenial histórico, también conocido como quiliasmo o milenarismo, el amilenialismo, premilenialismo dispensacional y el postmilenialismo. Básicamente, uno podría definir el premilenialismo histórico clásico como aquella postura que dice que el milenio comienza después de la parusía. Parusía es el regreso de Jesucristo, entendido aquí, la segunda venida de Cristo, visible y gloriosa. Podríamos estudiar la palabra parusía de manera más profunda, no tenemos el tiempo, pero también puede significar presencia. Pero para estos efectos vamos a definir el concepto más comúnmente utilizado de parusía, que es el regreso de Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Entonces, para el premilenialismo histórico, el milenio comienza después de la parusía, después del regreso de Jesucristo, después de la segunda venida de Cristo. Por eso se llama premilenial, porque la venida de Cristo es previa al milenio. Por eso es premilenial. El amilenialismo, en cambio, que no debería llamarse amilenialismo, pero ya quedó con el nombre y todos lo identifican de esa manera y ya sería difícil cambiar el concepto porque todos ya saben que esa postura se llama amilenialismo. Ellos creen que el milenio representa toda la época de la iglesia, desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo, hasta la parusía. Entonces, premilenial histórico, el milenio comienza después de la parusía, después del regreso de Cristo. Amilenialismo, el milenio representa más bien la época, la era de la iglesia en la tierra hasta el regreso de Jesús en la parucía. El postmilenialismo, que es muy parecido al amilenialismo, también cree que el milenio sucede antes del regreso de Cristo, antes de la parucía, pero lo ve no como todo el tiempo de la iglesia en la tierra, sino que ve que el milenio va a ser una época dorada, una época de oro en la historia de la iglesia que todavía no ha llegado y que es en un momento donde la iglesia va a reinar en la tierra, se van a convertir los presidentes, los políticos, las naciones, los colegios van a ser todos cristianos, las escuelas, las universidades, los hospitales y todo va a ser un mundo que vive en justicia, en la justicia de Dios, en la palabra de Dios. Y ese vendría a ser el milenio para el postmilenial. Entonces es parecido al amilenialismo, se desprende del amilenialismo y también cree que entonces el milenio sucede antes de la parucía, antes de la segunda venida de Cristo. Y el premilenialismo dispensacional es el que dice que el milenio comienza después de la segunda venida de Cristo, tal cual como el premilenialismo histórico, el primero ahí arriba. Sin embargo, le agrega otro factor, otro elemento, que es el hecho de que el rapto pretribulacional sucede entonces 7 años antes de la parucía. Es decir, la iglesia se va 7 años antes de la segunda venida de Cristo visible y gloriosa. Y ahí están a grandes rasgos definidas las cuatro posturas de la iglesia a lo largo de la historia. Veamos ahora un gráfico que hice hace tiempo atrás para explicar esto.
Miremos ahora a lo largo de la historia en qué momento la iglesia ha creído alguna de estas posturas. Los números que están ahí, los números que están ahí son siglos. Está el siglo I, el siglo II, el siglo III, hasta llegar al siglo XXI, donde estamos ahora. Entonces, la primera postura, que no la vamos a definir ni amilenial, ni postmilenial, ni premilenial, no la vamos a definir, es la postura que tenían los apóstoles y es la postura que tenía la iglesia. La verdadera, la única, la primera, la original. Esta que está aquí en el primer siglo. ¿Ok? Esta es la postura que hubo hasta que terminó de escribirse el Nuevo Testamento. No de compilarse, de escribirse. Es decir, con el libro de Apocalipsis. Entonces, hasta ahí está lo que la iglesia creía. Los premileniales históricos decimos, lo que ellos creían es lo que nosotros creemos. Los amileniales dicen, lo que ellos creían es lo que nosotros creemos. Los dispensacionales dicen, lo que ellos creían es lo que nosotros creemos. Y los postmileniales lo mismo. Es decir, las cuatro posturas reclaman para sí lo que la iglesia creía en el primer siglo. O sea, todos decimos que lo que nosotros creemos es lo mismo que ellos creían, pero las cuatro posturas son diferentes. Uno de los cuatro está diciendo probablemente la verdad y los otros tres están equivocados. Ahora, ¿quién es el que está realmente en línea o más cercano a lo que la primera iglesia creía? Esa es una pregunta que no tiene respuesta aquí. Creo que la vamos a recibir cuando estemos con el Señor, cuando el Señor regrese. Entonces, esa es la postura original, sea cual sea. Si eran dispensacionales, si eran amileniales, si eran premileniales históricos, si eran postmileniales. Si eran una de esas cuatro, no lo sabemos cuál, pero esa es la postura original que todos decimos que nosotros la tenemos. Si tú me escuchas a mí defender el premilenialismo histórico, yo te voy a decir que esa es la que la iglesia cree, en la que la iglesia cree hoy día los premileniales históricos. Pero un hermano milenial te va a decir lo mismo, y lo mismo el dispensacional, etcétera. Es más, hoy día vamos a hablar del premilenialismo histórico principalmente, porque es la primera postura, y va a sonarte como que estoy defendiéndola, pero simplemente voy a intentar entregarte toda la evidencia y también algunas debilidades. Lo mismo quiero hacer con el amilenialismo y el resto de las posturas. Entonces, la primera postura escatológica de la que tenemos registro, aparte del texto bíblico, fuera del texto bíblico, es el premilenialismo histórico. Esa es la primera postura de la cual hay registro explícito escrito. Incluso esta postura comienza ya en el segundo siglo, o incluso podríamos decir a finales del primer siglo, a finales del primer siglo por aquí, casi al final. Te voy a mostrar enseguida los documentos que respaldan lo que te estoy diciendo. Entonces, la postura del premilenialismo histórico comienza allí, así de temprano comienza a haber registros de parte de los padres de la iglesia. Por aquí, entre el siglo III y el siglo IV, comienza a bajar en popularidad y comienza a subir el amilenialismo. Y por eso aquí baja a esta línea casi en cero. No era aceptado desde el siglo IV hasta los tiempos posteriores a la Reforma. El premilenialismo histórico no era necesariamente bien mirado, no se miraba con buenos ojos. Entonces bajó completamente, incluso muchos lo consideraban una herejía. Así que por eso tuvo una tendencia casi a desaparecer a lo largo de toda la historia hasta aquí. Y luego, inmediatamente, luego de la Reforma, por allá, por los años 1700, bueno, en realidad 1600 ya, 1600 y tanto, ya comienzan a darse atisbos de premilenialismo histórico nuevamente, o clásico, también se le llama premilenialismo clásico. Y vuelve a resurgir y vuelve a tomar fuerza hasta el día de hoy, y por eso hoy día tienes personas como yo que abrazamos el premilenialismo histórico. Ahora bien, el amilenialismo oficialmente comienza a definirse aquí, entre el siglo IV y el V, con Agustín. Él es el que comienza a formalizarlo de alguna manera por escrito, el amilenialismo. Entonces podemos decir que el amilenialismo comienza ya de manera oficial aquí entre el siglo IV y V. Sin embargo, hay registros que nos muestran que el amilenialismo ya existía también a la par con el premilenialismo histórico.
Así que tan temprano como el premilenialismo histórico se hizo presente, así de temprano también tenemos algunos registros que insinúan, de los cuales uno puede inferir que el amilenialismo ya estaba presente desde inicios también, desde los inicios del periodo posterior a la escritura del Nuevo Testamento. Así que luego de eso, entonces tomó más fuerza aquí. Aquí Agustín lo formalizó, lo escribió, etcétera, lo definió en su libro La ciudad de Dios y ve el amilenialismo. Entonces, el reino, el milenio es el reino de Cristo ahora en la tierra a través de la iglesia. Entonces, eso vendría a ser el milenio. Y la iglesia católica que viene por aquí a formarse, la iglesia católica romana que comienza a formarse, entonces se convierte en una iglesia que abraza el amilenialismo hasta el día de hoy. La iglesia católica romana abraza el amilenialismo hasta el día de hoy. Los reformadores, por aquí en el siglo XVI, cuando comienzan a ya hacer el periodo de la Reforma y comienzan a escribir teología y hacer toda la lucha contra la Iglesia Católica Romana y todo, bueno, los reformadores continuaron siendo amileniales. Todos los reformadores eran amileniales, todos. Ellos eran amileniales. Y esto deja en shock a algunos hermanos a veces cuando lo escuchan, porque hay personas que piensan, hay hermanos que piensan que los reformadores incluso eran de alguna manera premileniales o incluso algunos dicen dispensacionales. Pero no, los reformadores eran todos amileniales. Todos los reformadores eran amileniales. Y eso hasta el día de hoy. Por eso dentro de la iglesia reformada o de las tradiciones reformadas, tú encuentras amileniales presentes a lo largo de toda la historia. Pero no solamente mileniales. Y eso es importante. Bueno, luego de esto viene el postmilenialismo, y como dije anteriormente, es similar a la postura milenial y nace un poquito más tarde, después de los inicios de la Reforma. Prácticamente de manera paralela, el premilenialismo histórico también comienza a surgir en el mundo de los teólogos reformados, por cierto. Y finalmente, el premilenialismo dispensacional, que se formaliza y se entrega más como por escrito, ordenado, organizado teológicamente. Esto viene a suceder por allá en el año 1830, cuando comienza a darse todo esto con John Nelson Darby, y desde ese momento en adelante comienza ya a formarse realmente el premilenialismo dispensacional. Hay hermanos dispensacionalistas que dicen que el premilenialismo dispensacional está presente hacia atrás en toda la historia. Hay quienes discuten eso y quienes rebaten eso. Lo que sí es cierto es que el premilenialismo dispensacional de manera formal recién aparece en el siglo XIX. Eso es un absoluto, de manera formal, aparece recién allí. Entonces, la discusión que algunos hermanos tienen, unos a favor y otros en contra, es que los hermanos dispensacionales dicen que en el resto de la historia hacia atrás hay antecedentes, ya sea de padres de la iglesia o de escritores, que mostraron tendencias dispensacionalistas en su escatología. Hay gran discusión en eso, o hay una fuerte discusión, mejor dicho, en eso, porque muchos otros no ven esa evidencia. Cuando leen y cuando revisan la evidencia, la verdad es que no la creen porque dicen, mira, aquí el contexto muestra otra cosa, etcétera. Por eso ahí hay una discusión, hermanos. Si yo hiciera un cuadro comparativo en estos eventos que son claves en la escatología, por ejemplo, cuándo inicia la gran tribulación, cuándo es el arrebatamiento, cuándo se produce la resurrección o quiénes resucitan, cuándo se produce el juicio del gran trono blanco y cuándo aparecieron estas posturas. Bueno, el premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo tienen un acuerdo o están de acuerdo en el inicio de la gran tribulación del final de los tiempos. Y creen, están las tres posturas de acuerdo en que la gran tribulación comienza unos pocos años antes de la parucía, pero al mismo tiempo también está la comprensión de que la gran tribulación también abarca toda la historia de la iglesia. Este es un matiz que está presente. Es decir, toda la historia de la iglesia puede ser considerada gran tribulación también, por lo que menciona el libro de Apocalipsis, y eso no significa que no crean en que justo antes de la venida de Jesucristo, del regreso de Cristo a la tierra en su segunda venida, vaya a haber un momento, un tiempo donde se va a intensificar la persecución, la tribulación en contra de los creyentes. Eso entonces es un punto en el cual
El premilenialismo histórico, el amilenialismo y el postmilenialismo están de acuerdo. Quien tiene una postura distinta es el dispensacionalismo, que piensa y enseña que la gran tribulación comienza 7 años antes del regreso de Cristo en el rapto de la iglesia y la iglesia se va de la tierra y entonces comienza una gran tribulación en la tierra que es igualada al día de la ira de Dios, es sinónimo. Es decir, para el dispensacional, la ira de Dios es lo mismo que la gran tribulación. No así para el premil histórico, amilenial y postmilenial. Así que en este punto de cuándo inicia la gran tribulación, están de acuerdo las tres posturas históricas, premil histórico, amilenial y postmilenial, y está en desacuerdo la postura dispensacional. Cuando sucede el arrebatamiento, nuevamente las tres posturas históricas, y digo históricas porque son las que más tiempo han durado, con excepción del postmilenialismo, que también es un poco más reciente, pero que va muy de la mano con el amilenialismo, pero las tres posturas están de acuerdo en que el arrebatamiento de la iglesia sucede en la segunda venida de Cristo visible y gloriosa. Están de acuerdo, en otras palabras, en que la iglesia atraviesa la gran tribulación, pasa por la gran tribulación hasta el momento en que aparece Jesucristo en los cielos y todo ojo le verá. El premilenialismo dispensacional piensa distinto. Piensa entonces que el arrebatamiento sucede 7 años antes del regreso visible de Jesucristo. ¿Cuándo o qué es la resurrección? ¿A qué se refiere la resurrección de los muertos? ¿O cómo entienden la resurrección de los muertos? Aquí hay diferencias entre el premilenialismo histórico y las otras dos posturas que hasta este momento habían estado de acuerdo. El premil histórico cree en dos resurrecciones. Una de los justos, que sucede en el regreso visible de Cristo a la tierra, en la segunda venida de Cristo. En ese momento, cuando Cristo vuelve y todo ojo le verá, allí sucede la resurrección de los justos y el arrebatamiento de la iglesia. Y la otra resurrección es la resurrección de los injustos, que sucede al final del milenio. El amilenialismo, por su parte, ve una sola resurrección junto al postmilenialismo, y esta resurrección es general, de justos e injustos, y sucede en la segunda venida de Cristo, visible y gloriosa. Y el dispensacionalismo, como inserta un elemento que las demás posturas no tienen, no abrazan, ve también dos resurrecciones, pero la resurrección de los justos no la ve sucediendo en el regreso visible de Cristo, sino que la ve sucediendo 7 años antes del regreso visible de Cristo, y ve la resurrección de los injustos al final del milenio, similar en esa parte a la del premilenial histórico. Juicio del gran trono blanco, el amilenialismo y el postmilenialismo ven el juicio final en la parusía, mientras que el premil histórico y el premil dispensacional están de acuerdo en que el juicio del gran trono blanco es después de los 1000 años. Después de que Cristo vuelve, comienzan 1000 años y al terminar esos 1000 años viene el juicio del gran trono blanco. Y aquí están las fechas más o menos de cuándo aparecieron estas posturas. Premil histórico a finales del primer siglo, inicios del segundo. Amilenialismo, finales del siglo primero, inicios del segundo, pero oficialmente a contar del siglo cuarto. Postmilenialismo aproximadamente en el siglo XVII. Premilenialismo dispensacional, siglo XIX. Esas son entonces algunas comparaciones entre las posturas. Vamos a mirar ahora el premilenialismo histórico. Y hoy día vamos a solamente hablar de esto y terminamos en un rato más con este tema del premilenialismo histórico. El quiliasmo o milenarismo fue muy difundido en la iglesia primitiva. El milenarismo judío era común alrededor del comienzo de la era cristiana y está representado en la voluminosa literatura apocalíptica de esa época. El milenarismo cristiano fue un desarrollo del judío, pero este desarrollo cristiano lo espiritualizó y lo situó en la segunda venida de Cristo en lugar de la primera. A ver si alcanzan a entender esto. Esto es súper clave que nos describe este texto de un erudito. Los judíos esperaban una época dorada con la llegada del Mesías. Y esa época dorada no llegó, porque cuando vino el Mesías, vino como un siervo. Se montó en un burro
y no en un caballo blanco. La época dorada del Mesías no llegó en la primera venida de Cristo, por lo tanto ellos no creyeron en Jesús. Pero esa época dorada que ellos esperaban, entonces, el cristianismo más tarde la abraza, poco más tarde después del primer siglo, muy ya dentro incluso del primer siglo, finales. Abraza esa misma idea, pero la vuelve algo más espiritual. Es decir, el Mesías es el Hijo de Dios, el Mesías es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías es Dios. Entonces, cuando Él regrese en su segunda venida, va a comenzar ese milenio. Y nosotros no vamos a estar en este cuerpo mortal, mientras que la visión judía de alguna manera esperaba también eso como algo mucho más terrenal. La visión cristiana lo ve como algo, un milenio en el cual vamos a estar glorificados, con nuestros cuerpos glorificados. Entonces, a eso se refiere esta primera parte del texto, de que los judíos ya tenían una idea de ese periodo hermoso de paz, donde no hay guerras, donde em, el león va a estar junto con, qué sé yo, con animales o con niños y nadie, no va a haber destrucción, todo ese mundo perfecto, esa idea ya venía en el judaísmo presente y de alguna manera lo esperaban ver aquí, en este momento, en esta era, con el Mesías presente. El cristianismo toma todo eso, los apóstoles, Juan en Apocalipsis, en este caso, como lo interpretaron los cristianos de finales del primer siglo, en cuanto al premilenialismo histórico, lo tomaron y lo entendieron como algo que se refería a la segunda venida de Cristo y con nosotros con cuerpos transformados. Y a eso se refiere el autor aquí cuando dice, el milenarismo cristiano fue un desarrollo del judío, pero lo espiritualizó y lo situó en la segunda venida de Cristo en lugar de la primera. El principal respaldo bíblico para esta doctrina se encuentra en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y el hecho de que este libro fuera apelado constantemente por los milenaristas para respaldar sus puntos de vista fue la razón por la cual Dionisio, Eusebio y otros estaban ansiosos por desmentir la autoría apostólica del libro de Apocalipsis. Atacaron el libro de Apocalipsis, en otras palabras, ¿por qué? Porque era el libro que más se utilizaba, obviamente por el capítulo 20, por los que abrazaban el milenarismo, era el texto que ellos ocupaban como argumento, por lo tanto, Dionisio, Eusebio fueron quienes atacaron la autoría apostólica realmente del libro de Apocalipsis. Los principales defensores del milenarismo de la era antenicena, es decir, antes del 325, estamos hablando en la época después de Cristo, obviamente, pero antes del año 325, cuando fue el concilio de Nicea. Los principales defensores del milenarismo fueron Bernabé, o el autor de la epístola de Bernabé, Papías, Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano, y otros. Mientras que los principales opositores de la doctrina fueron Cayo, Orígenes, Dionisio de Alejandría y Eusebio. Los primeros, los defensores, están en el segundo siglo. Los detractores que vienen después ahí aparecen ya más cercanos al tercer siglo y durante el tercer siglo y más adelante también. Ese detalle lo menciono para que puedas ver históricamente que los defensores del milenarismo o del premilenialismo histórico estaban más cercanos al primer siglo. Los detractores estaban más lejanos al primer siglo, solamente para que te puedas ordenar ahí cronológicamente. Durante el segundo siglo están los que abrazaron el milenarismo principalmente y ya entrando al tercer siglo comienzan a haber discusiones y aparecen estos personajes históricos de la historia de la iglesia que estuvieron en desacuerdo y no creyeron en el milenio, fueron amileniales. Después de la época de Constantino, el milenarismo fue cada vez más considerado como una herejía y recibió su peor golpe de Agustín, quien en su lugar formuló la doctrina que a partir de su tiempo fue comúnmente aceptada en la iglesia. ¿Y cuál es esa doctrina? El amilenialismo, que dice que el milenio es el actual reinado de Cristo que comenzó con su resurrección. Aquí tenemos a Craig Kinner, no voy a leer esto, pero habla más o menos de lo mismo que acabamos de mencionar. Y sí menciona en los tiempos de la Reforma, por ejemplo, los amileniales como Agustín, Calvino y Lutero, generalmente han tomado el milenio como un símbolo para esta época actual, pero los premileniales
como Ireneo, Justino Mártir, Isaac Newton, han leído el período como un futuro, después del regreso de Cristo. Los postmileniales como George Whitefield, Jonathan Edwards y Finney han predicho un futuro período milenial antes del regreso de Jesús. Pero este es un punto de vista poco común en la actualidad. Ahora, esta es la opinión de Craig Kinner cuando él lee Apocalipsis 20. Él dice lo siguiente. Craig Kinner es premilenial histórico. Él dice, la estructura de la narración aquí se lee más naturalmente como una referencia a un período futuro. ¿Te das cuenta cómo Craig Kinner la lee? Y desde la exégesis, él entiende, él considera exégesis esto, y lee el texto y lo ve como algo futuro. Se lee más naturalmente como una referencia a un período futuro. Pero algunos han sostenido que esta lectura, los amileniales, dicen, no se ajusta a otros pasajes bíblicos y han apelado a la estructura cíclica del resto de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Craig Kinner dice, cuando yo leo el texto y lo estudio de manera exegética, a mí me da la impresión de que el milenio es algo que va a suceder en el futuro. Pero hay otros teólogos que sostienen que esa lectura futurista de este texto no va en línea con otros pasajes bíblicos que no hablan de un milenio, en otras palabras. Hay otros textos que no son del libro de Apocalipsis, sino que son de los evangelios o de las cartas apostólicas. Hay otros textos que dan a entender o fortalecen más la idea amilenial que la idea premilenial. Y por eso entonces aquí Craig Kinner, que siempre él intenta ser humilde y centrado en sus enseñanzas, él dice, mira, para mí el texto se ve como algo que habla a futuro de acuerdo a la exégesis, pero reconozco que hay personas, teólogos, que no aceptan eso. ¿Por qué? Porque no ven que haya una concordancia entre esa idea y otros versículos del Nuevo Testamento que no parecen dejar espacio para un milenio. Además, dice él, estos otros hermanos que piensan distinto a mí, dice él, lo que hacen con el capítulo 20 es que lo entienden como una recapitulación y que responde a la estructura cíclica del resto del libro de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esto? Apocalipsis te cuenta la historia varias veces, de principio a fin. Apocalipsis te narra el fin varias veces a través del libro. Entonces cuesta aceptar, como algunos hermanos piensan, que Apocalipsis es un libro cronológico. Cuesta mucho aceptar, porque toda la evidencia da a entender fuertemente que Apocalipsis es más bien un libro que está escrito en recapitulaciones. Va hablando de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Entonces, primero te cuenta la historia y llega a un fin, después comienza de nuevo a contar historia hasta que llega a un fin, después comienza a contar de nuevo la historia hasta que llega a un fin, y así todas las veces que aparece ese fin en la historia del libro de Apocalipsis, es el mismo fin. No es que hayan distintos clímax, no, es el mismo, solo que va contando de diferentes perspectivas. Entonces, dice aquí Craig Kinner, los hermanos amileniales, sin que diga él aquí amilenial, pero se refiere a ellos, los hermanos amileniales, entonces cuando leen Apocalipsis, lo ven como una recapitulación más. Es decir, es la misma historia que se cuenta hasta el fin, y el fin es el mismo fin que aparece en el capítulo 19 y que aparece en otros fines anteriores en el libro. Y por eso lo expresa de esta manera. Esto es un gráfico del premilenialismo histórico. Dale una mirada, por favor, unos segundos. Esta es la historia de la iglesia o el periodo de la iglesia desde la cruz hasta hoy día. ¿Ok? Hasta aquí. Esto es premilenialismo histórico clásico. La gran tribulación, aquí, Mateo 24, el anticristo. La iglesia atraviesa la gran tribulación. La parusía, regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. La resurrección de los justos sucede aquí. Aquí mismo es el día de la ira. Luego de eso comienza el milenio. Después del milenio viene la resurrección de los injustos, el juicio del gran trono blanco y comienza la eternidad. Esa es la gráfica de la postura premilenial histórica. Entonces la iglesia, lo que más la diferencia aquí de la postura dispensacional
es que la iglesia atraviesa la gran tribulación aquí al final de los tiempos. Sin perjuicio de que la gran tribulación pueda ser entendida como toda la historia, la iglesia atraviesa la gran tribulación aquí al final. Luego de eso, al final de todo, aparece el Señor en los cielos, con sus ángeles en llama de fuego, y arrebata a la iglesia. Es la parucía, resucitan los muertos en Cristo, los que hemos quedado, estamos vivos, somos transformados, nos encontramos con el Señor en el aire, mientras en ese momento cae la ira de Dios sobre la tierra y deshace al anticristo y deshace todo aquello y comienza el milenio. Y después de 1000 años, entonces, que pueden ser simbólicos, pueden representar un periodo de tiempo específico sin necesidad de ser 1000 años exactos, vendría ya el final en el cual el diablo es soltado, es la resurrección de los injustos y es el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 y allí comenzaría la eternidad. Esa es la estructura del premilenialismo histórico clásico. Aquí hay algunos escritos de cómo los padres de la iglesia creían que la iglesia atraviesa la gran tribulación. En otras palabras, se encuentra con el anticristo. El anticristo persigue a la iglesia. La postura premilenial histórica o clásica ve a la iglesia pasando por la gran tribulación. Y aquí están los escritos. Por ejemplo, Justin Martyr o Justino Mártir dice, en el cual vendrá del cielo con gloria cuando el hombre de apostasía, ahí está hablando del anticristo, que habla cosas extrañas contra el Altísimo, se atreva a cometer actos ilícitos en la tierra contra nosotros los cristianos. Ireneo, voy a leerles principalmente lo que está en rojo, casi antes aquí, por ejemplo, dice, y asolarán a Babilonia, la quemarán con fuego y darán su reino a la bestia. Capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia. La bestia es el anticristo. Y harán huir a la iglesia. El anticristo va a hacer huir a la iglesia. Después de eso serán destruidos por la venida de nuestro Señor. ¿Te das cuenta cómo la visión que ellos tenían va en línea con la postura premilenial histórica que ve a la iglesia en la tierra hasta la segunda venida de Cristo visible y gloriosa? No se enojen, por favor, mis hermanos dispensacionales. Estoy simplemente leyendo la evidencia que está disponible del segundo siglo. Tertuliano dijo sobre la resurrección de la carne en el capítulo 25 que la ciudad de la fornicación puede recibir de los 10 reyes su merecido destino. Apocalipsis 18. Y que la bestia anticristo del capítulo 13, con su falso profeta, la segunda bestia, pueda hacer la guerra a la iglesia de Dios. Hipólito, el tirano reinará y perseguirá a la iglesia, que huye de ciudad en ciudad y busca ocultarse en el desierto entre las montañas. ¿Ok? El tirano reinará y perseguirá a la iglesia. Entonces, vemos cómo los padres de la iglesia veían al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, atravesando ese periodo de gran tribulación perseguidos por el anticristo. Ellos lo entendían de esa manera. Ok, esta no es la Biblia, ok, esto que está aquí no es la Biblia, esto es el pensamiento que tenían los padres de la iglesia en el segundo siglo cuando leían los textos del Nuevo Testamento, aun cuando no estuvieran compilados todavía como un Nuevo Testamento, sí, ellos leían Apocalipsis, leían también, por supuesto, el Antiguo Testamento, leían las cartas apostólicas, leían, por ejemplo, tesalonicenses. Hay palabras por aquí que son similares a lo que dicen tesalonicenses, a lo que dicen Daniel. Entonces se nota que las palabras de ellos son nutridas por el texto bíblico tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo, especialmente Daniel. Aquí hay un texto bíblico que es uno de los textos que da a entender algo similar, que la iglesia está en la tierra hasta el final. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses 1, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros, descanso a ustedes, a la iglesia, y también a nosotros. En ese tiempo están ellos todos vivos, por lo tanto habla de la iglesia y se incluye porque están todos vivos en ese momento. Esa es la generación que está viva allí. Darles a ustedes descanso, en otras palabras, y también a nosotros. Ahora, ¿cuándo viene ese descanso? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Vuelvo a decir, más allá de que algún hermano se pueda molestar, por favor no se moleste, hermanos dispensacionales.
No se ofendan conmigo en esto, simplemente estoy intentando explicar la postura premilenial histórica. Entonces, cuando ellos leían, por ejemplo, o cuando nosotros los premileniales históricos leemos este texto, vemos que aquí está hablando de que Dios va a castigar a los que han hecho sufrir la iglesia. Y en algún momento, cuando ya llegue el tiempo de que Jesucristo regrese, esa generación, dice aquí, de acuerdo a este texto, que Dios va a retribuir con aflicción. La palabra aflicción allí es tilipsis en griego, que es tribulación también. O sea, Dios va a atribular a los que afligen a la iglesia, a los que han estado persiguiendo a la iglesia, al anticristo, en otras palabras. En el capítulo 2 habla del anticristo aquí, en esto, este es el capítulo 1, pero en otras palabras, así lo entendemos los premileniales históricos, y también lo entienden así los amileniales, y también lo entienden así los postmileniales. Lo que aquí está diciendo es que el Señor, cuando regrese con sus ángeles en llama de fuego para traer juicio, ira de Dios, retribución, castigo a los pecadores y a los que no obedecen a Dios, destrucción para el anticristo, como dice en el capítulo 2, inmediatamente después de estas palabras, en el segundo capítulo, cuando el Señor aparezca para eso, a la iglesia le va a dar descanso, a la iglesia le va a dar alivio, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles. Y el resto les va a dar juicio, castigo, retribución. Así lo entiende un premilenial histórico, también una milenial y también un postmilenial. Y así lo entendían los hermanos que acabo de leer recién. Ellos entendían por sus palabras, podemos decir, podemos deducir de manera lógica, obvia incluso, que ellos entendían esto al leer el texto bíblico. Entendían que la iglesia está en la tierra hasta la segunda venida de Cristo visible y gloriosa con sus ángeles en llama de fuego, cuando viene a traer el día de la ira, el castigo, el juicio sobre los malvados, incluido el anticristo. Y cuando viene a traer eso, entonces nos da el descanso a la iglesia que está viva en ese momento, la toma para sí, le da descanso, alivio, y cae el juicio sobre los que no obedecen a Dios o al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manera como se interpreta ese versículo. Y por eso versículos como Tesalonicenses 1:10 y 5:9, la primera carta, que a menudo son usados por nuestros hermanos dispensacionales, el premilenial histórico no se hace problema con esto, porque cuando dice aquí que Jesús nos libra de la ira venidera, o que no nos ha destinado a Dios para esa ira, para el premilenial histórico, lo mismo para el amilenial o el postmilenial, es simple. Él dice, pero claro, aquí está. La ira que viene aquí, el retribuir con tribulación a los que afligen a la iglesia, esa es la ira. Aquí también está la ira. Que el Señor Jesús va a ser revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar retribución. Va a venir dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen. Y el texto sigue, en el 9 es más fuerte incluso, y en el 10, etcétera. Entonces, esa es la ira que viene con Jesús, viene en el regreso de Cristo, pero a la iglesia se le da descanso, a la iglesia se le da alivio. Esa es la manera como un premilenialista histórico entiende estos textos. Y en este caso están de acuerdo con él los hermanos amileniales y los hermanos postmileniales también. Entonces, para el premilenial histórico, la gran tribulación y el día de la ira de Dios no son necesariamente lo mismo. Para el premilenial histórico, la gran tribulación es la persecución de Satanás a través del anticristo en contra del pueblo de Dios, como lo relata el libro de Apocalipsis, que le fue dado vencerlos, que los persigue, que los hace sufrir. Esa es la gran tribulación. Y el día de la ira de Dios es lo que viene cuando Jesús aparece para darle descanso, salvación a los que lo esperan, como dice Hebreos 9, 27, 28. Cuando el Señor Jesús aparece para traer salvación para ellos, entonces ahí viene la ira de Dios. Y por eso aquí hay algunos versículos que yo te dejo para que tú los estudies después, ah, que hablan de esto. A menudo, si tú revisas todos estos textos, te vas a dar cuenta que, según las palabras de Jesús, la gran tribulación en el texto bíblico sucede antes de que el sol se oscurezca y la luna se convierta en sangre. La gran tribulación sucede antes de estas señales en el sol y la luna. Y la ira de Dios sucede después.
de esas señales. Eso es lo que dice el texto bíblico. Si tú lo comparas, Mateo 24, 29, Hechos 2:20, Joel 2:31, Apocalipsis 6, del 12 al 17, te das cuenta que el sol y la luna, esas señales que suceden en el sol y la luna, marcan un antes y un después. De acuerdo a las palabras de Jesús, la gran tribulación viene antes de esas señales. De acuerdo a Apocalipsis 6 y de acuerdo a Joel o a Hechos 2:20, la ira de Dios viene después de esas señales. Entonces tienes la gran tribulación antes y la ira de Dios después de esas señales. Más o menos eso es como un compás, podríamos decir, que te ayuda a entender desde la mirada de un premilenial histórico. Premilenial histórico. Y en este caso también estarían de acuerdo a mileniales y postmileniales. Lo mismo sucede con las palabras de Jesús en Lucas 17, cuando él dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así, dice él, o acá dice en esta versión, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Es decir, cuando el Señor Jesús sea revelado en los cielos, va a suceder lo mismo. Es decir, todos los que quedan son destruidos. Todos los que quedan son destruidos. Cuando vino el diluvio, los que no estaban en el arca fueron todos destruidos. Los que quedaron afuera fueron todos destruidos. Cuando cayó fuego y azufre sobre Sodoma, los que estaban en Sodoma fueron todos destruidos. Entonces, para un premilenial histórico, estas palabras dan a entender que en la venida de Jesucristo, en la segunda venida de Cristo, viene juicio y todos los que no reciben ese descanso, ese alivio de parte del Señor son destruidos. Yo sé que aquí vienen otras dudas sobre entonces el milenio y quiénes son las naciones del milenio y acaso esto no sería milenial. Entonces, yo sé que tanto hermanos dispensacionales como amileniales aquí pueden hacerme preguntas y está bien, están en todo su derecho. Pero solamente estoy constatando primero cómo interpretan los hermanos premileniales históricos y cómo probablemente también interpretaron textos como estos los padres de la iglesia. Con respecto al milenio, en la Dida que fue escrita probablemente en el último cuarto del siglo primero, podríamos decir, dice lo siguiente, en el versículo 6. Entonces aparecerán las señales auténticas. En primer lugar, el signo de la abertura del cielo, luego del sonido de la trompeta. En tercer lugar, atención, en tercer lugar, la resurrección de los muertos, no de todos los hombres, sino como está dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Si leemos nuevamente esto, el versículo 5 aquí dice, la humanidad será sometida a prueba y muchos se escandalizarán y perecerán. Está hablando de la gran tribulación, muy probablemente aquí el texto. Pero los que perseveren en su fe serán salvados por el mismo que fue maldecido. De nuevo, gran tribulación. Entonces aparecerán las señales auténticas. Y aquí vienen, después entonces de esa tribulación, estas señales. En primer lugar, el signo de la abertura del cielo, se abren los cielos, luego la trompeta, y luego de la trompeta, la resurrección de los muertos. Pero no de todos los hombres. ¿Te das cuenta que aquí la Didaqué da a entender que hay dos resurrecciones? O por lo menos hay una resurrección de los justos y no de injustos al mismo tiempo. La resurrección de los muertos, no de todos los hombres, sino como está dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces es la resurrección de los santos, de los justos, no la resurrección de los impíos. Así lo da a entender la Didaqué, lo que nos muestra evidencias que nos hacen darnos cuenta que sí circulaba esta idea de que había dos resurrecciones. Y la idea de que hay dos resurrecciones es una idea del premilenialismo histórico. Y luego, si revisamos a Justino Mártir, también habló de que van a haber 1000 años en Jerusalén reconstruida después de la resurrección de la carne. Una Jerusalén hermoseada, dilatada como lo prometen Ezequiel, Isaías y los otros profetas. También dice él, hubo
Además, entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual en revelación que le fue hecha profetizó que los que hubieren creído en nuestro Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén y que después de esto vendría la resurrección universal. ¿Te das cuenta entonces que aquí hay un milenio y luego del milenio viene la resurrección del resto? Y Juan, según Justino Mártir, uno de los apóstoles de Cristo, recibió esto en revelación y profetizó entonces que los que creen en Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén. Y que después de esto, en otras palabras, después de los 1000 años, viene la resurrección universal. Lo mismo Ireneo, hablando del milenio. También aquí hay alusiones a Papías, a Juan, al apóstol Juan también, aunque Eusebio después intenta desmentir estas palabras de Ireneo. Veamos aquí lo que dice. La bendición así predicha pertenece indudablemente a los tiempos del reino, cuando los justos se levantarán de los muertos y reinarán, cuando también la creación renovada y liberada de servidumbre producirá una gran abundancia de alimento de todas las clases, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Como los ancianos que vieron a Juan, el discípulo del Señor, refieren que oyeron de él, que el Señor acostumbraba enseñar respecto a aquellos tiempos, de estas cosas Papías, que fue un oyente de Juan y un compañero de Policarpo, hombre respetado, dio testimonio por escrito en el cuarto de sus libros. Es decir, Papías escribió sobre el milenio y según Ireneo al menos, ahora, los padres de la iglesia también cometen errores. Yo no quiero que usted piense que lo que escribieron los padres todo es sagrado y que es perfecto. No, los padres de la iglesia cometieron errores cuando escribieron también. Ireneo cometió algunos errores, por ejemplo, en la edad de Jesús y en otros antecedentes que entrega. Pero sí tienes aquí unas palabras que dan a entender con claridad que, según Ireneo, Papías había oído a Juan, junto con Policarpo incluso, un hombre respetado, y que Papías escribió sobre este milenio. Entonces ahí está la postura premilenial durante el segundo siglo. Policarpo no habla tan claramente de esto, pero da a entender cuando dice, porque si le agradamos en este mundo presente, recibiremos también el mundo futuro. Según Él nos prometió que nos levantaría de los muertos y que si nos conducimos dignamente de Él, también reinaremos con Él. Cuando Policarpo aquí dice, también reinaremos con Él, entonces está dando a entender que no tenía una comprensión amilenial, porque el amilenialismo se ve asimismo reinando ahora en esta vida con Cristo. Para Policarpo, la expresión de reinar con Cristo o de reinar con Él es algo que viene después de la resurrección. Esto se infiere de sus palabras. El texto que está ahí abajo lo acabamos de leer. Bernabé dijo algo similar con respecto a los 6 días y al séptimo día. Justino Mártir dice aquí algo muy interesante y aquí ya estamos llegando al fin, casi al fin de la presentación de hoy. Él dijo algo muy bueno. Dijo, él era milenarista, es decir, premilenial histórico, quiliasta. Y él le habla a Trifón, este es un diálogo con Trifón, un judío. Dice, no soy yo tan miserable, Trifón, que diga otra cosa de lo que siento. Ya antes pues te he confesado que yo y otros muchos sentimos de esta manera y creemos que así ha de ser, como tú ciertamente sabes. ¿A qué se refiere? Por el contexto, que no alcanzo a poner todo el texto aquí, está hablando de que vamos a pasar 1000 años en Jerusalén reconstruida, hermoseada. Está hablando sobre el milenio, argumentando a favor del milenio en Jerusalén reconstruida y hermoseada. Es decir, está hablando de su postura milenarista o premilenial histórico. Pero mira lo que dice, que esto deberíamos aprenderlo todos nosotros. Pero por otra parte, también te he indicado que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa, que piensan de otro modo. Es decir, eran amileniales. La única opción ahí que queda, por lógica, es amilenial. Es decir, lo que está diciendo Justino Mártir aquí es, yo soy premilenial, creo en el milenio, es lo que tiene coherencia bíblica, por decirlo con otras palabras, pero tú sabes, Trifón, que yo mismo he reconocido que hay otros hermanos de fe pura y piadosa que son amileniales, parafraseando esto para que ustedes lo puedan entender. Esa actitud es la actitud que deberíamos tener nosotros los cristianos en estos temas. Es decir, podemos tener una convicción y al mismo tiempo podemos reconocer que hay hermanos en Cristo que tienen otra posición, otra comprensión, interpretación de estas cosas y que eso no los aleja de ser nuestros hermanos, siguen siendo hermanos de fe pura y piadosa, es decir, buscando la unidad. Y aquí
Los últimos, aquí creo que me quedan solamente estas dos diapositivas. Esto ya es desde la Reforma en adelante. En 1643, Robert Bailey fue uno de los que fue escogido y enviado a la Asamblea de Westminster. Los que conocen la historia más o menos de las tradiciones reformadas saben que la Asamblea de Westminster es una asamblea importantísima en las tradiciones reformadas. Ellos escribieron la Confesión de Westminster. Y mira lo que dice este observador de la Asamblea. En sus escritos titulados Las cartas y diarios de Robert Bailey, él habla sobre sus observaciones de los procedimientos de la Asamblea. En una de sus cartas, fechada el 5 de septiembre de 1645 y dirigida al señor William Spang, un colega ministro escocés, Bailey hace una declaración extremadamente interesante sobre las opiniones de los Westminster Divines, de los teólogos de Westminster, en otras palabras. Y esto es lo que dice. Ponle atención por favor a estas palabras. Envíame el resto de Forbes. Me gusta mucho el libro. Y el hombre es aún mejor debido a la causa del libro. Me maravillo de no encontrar nada en su índice en contra de los milenarios. En otras palabras, en contra de los premileniales históricos, porque aquí no existía el dispensacionalismo todavía. Está diciendo, tremendo el libro que tuve, que recibí, y genial y todo, pero me maravillo que no haya escrito nada en contra de los premileniales históricos. No puedo pensar que el autor sea un milenario o un premilenial histórico. No puedo entender por qué habría omitido un error tan famoso en la antigüedad y tan problemático entre nosotros. Y aquí subrayé con rojo esto. Dice, ya que la mayoría de los principales teólogos aquí, en la Confesión de Westminster, en la Asamblea de Westminster, no solo los independientes, sino otros como Twiss, que incluso Twist fue el líder, el primer como presidente o moderador de la asamblea, Twist, Marshall, Palmer y muchos más, son expresamente quiliastas, es decir, premileniales históricos, personas que creen en el milenio, después de la segunda venida de Cristo. Si su juicio es correcto, está refiriéndose aquí al primero, a Forbes, es necesario que corrija esa omisión con un apéndice explícito y extenso. Última diapositiva. Augustus Toplady. Este personaje es un pilar también dentro de la historia de las tradiciones reformadas. Era anglicano. Y él dijo lo siguiente. Se confiesa a sí mismo como premilenial histórico. Soy uno de esos individuos de la vieja escuela, señor presidente, que cree en la doctrina del milenio y que habrá dos resurrecciones distintas de los muertos, primero de los justos y segundo de los injustos, siendo que esta última resurrección, la de los reprobados, no comenzará hasta 1000 años después de la resurrección de los elegidos. ¿Te das cuenta? Está hablando una resurrección antes de comenzar el milenio, la resurrección de los justos, y al terminar el milenio, la resurrección de los injustos. En este glorioso intervalo de 1000 años, supongo, aquí la palabra supongo es creo, que Cristo reinará en persona sobre el reino de los justos. Entonces ves a alguien tan importante como Augustus Toplady, que se declara a sí mismo como premilenial histórico en las tradiciones reformadas. Y aquí hay varios nombres más de personas que murieron, por cierto, ya, pero que son teólogos importantes en la historia de las tradiciones reformadas. Thomas Goodwin, Cotton Mather, John Bunyan. ah, Estos son los que firmaron la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y firmaron ellos y otros más esa Confesión Bautista y eran premileniales históricos. No eran amileniales, eran premileniales históricos. John Gill, tremendo teólogo bautista también, premilenial histórico. Y así todos los demás que aparecen acá mencionados son premileniales históricos, la mayoría de ellos de tradiciones reformadas. Y acá abajo están algunos que están vivos hoy día. Albert Moller, que fue presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur,
Tienes a John Piper, Alcon, Blumberg, Schultz, Grudem, Douglas Moe, J. Moe, Brian Chappell, Craig Kinnear, etcétera, muchos otros. Entonces, en el propio mundo reformado hubo una corriente muy fuerte de premileniales históricos también. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hoy día no se habla tanto de esto y por qué hoy día se ha ridiculizado en gran parte? Bueno, es precisamente por las peleas que se han dado con el dispensacionalismo, porque luego de la aparición del premilenialismo dispensacional y el auge que este tuvo en el siglo XX, ha habido una sobrereacción del mundo reformado en contra del premilenialismo dispensacional, sin distinguir entre el histórico y el dispensacional. Y por eso, en el último tiempo, en el último siglo, da la impresión, como muchos de ustedes la pueden tener, da la impresión de que en el mundo reformado solo hay amileniales o postmileniales, lo cual es incorrecto, históricamente incorrecto y también es incorrecto en el presente, porque en el presente hay grandes teólogos de tradiciones reformadas, calvinistas, que abrazan el premilenialismo histórico. Quiero aclarar para terminar que estoy constatando los hechos y las evidencias. Puede sonar que estoy defendiendo el premilenialismo histórico en este momento, pero en la próxima clase vamos a hablar de amilenialismo. Y ahí te vas a dar cuenta que el amilenialismo también tiene mucha fuerza, por lo tanto no se trata de imponer una postura, simplemente hoy día estoy describiéndote la postura premilenial histórica a través de la historia de la iglesia, para que comprendas que la iglesia desde sus inicios pensaba de esta manera, al mismo tiempo que también habían amileniales, pero en su inicio, ya a finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo, la iglesia sí tenía una postura premilenial histórica, no dispensacional, histórica, clásica, que luego se perdió, muy pronto se perdió, porque el amilenialismo tomó mucha fuerza. Y además, como tenía varios versículos bíblicos y tiene varios versículos bíblicos que le dan fuerza al amilenialismo, entonces logró ponerle un pie encima al premilenialismo histórico. Y así fue por más de 1000 años, desde Agustín hasta los tiempos de la Reforma Protestante. Cuando sucede la Reforma Protestante y nuevamente la iglesia, los pastores, los líderes vuelven a tener libertad de estudiar las escrituras y de mirar lo que dice en el texto, nuevamente allí entonces comienza a desarrollarse, a resucitar, dicho de alguna manera, la postura del premilenialismo histórico. Y eso es entonces, hermanos, el premilenialismo histórico. Hemos terminado.